Buenas tardes, a ver si se me escucha ahora. Muy buenas tardes. Hola, ¿Cómo- ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí están llegando ya, que es que venimos justamente de la comida Sí, y bueno, pero vamos a empezar un segundito que voy a abrir un documento. A ver, esto fuera, vamos acá. ¿Qué tal tiempo hace por allí? muy bien, acá, buenos días aquí en México. Sí, todo bien. Bueno, ¿Cómo pues está? muy bien, la verdad que muy bien, está saliendo todo espectacular. Así que, sin más preámbulos, voy a presentarle a todos los que están en la nube y a los que están aquí en la sala, al doctor Jaime Romano Micha, que es uno de los científicos más destacados y reconocidos tanto a nivel nacional como internacional dentro del ámbito de la neurofisiología. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, con doctorado en neurociencias por la Universidad de California. O sea, yo creo que es un perfil perfecto para todo el tema que estamos desarrollando durante estas 2 jornadas. Además, fue director del Servicio de Neurofisiología del Instituto Nacional de Salud Mental de México. Bajo ese cargo recibió el primer aparato de electroencefalografía computerizada de Sí. Latinoamérica. En 1978 funda el Centro Neuropsicopedagógico, clínica especializada en neurología, psicología y pedagogía, con más de 30.000 pacientes a la fecha. Además, como investigador en la UCLA y en el Instituto Mexicano en Salud Mental, ha profundizado en temas como la atención, la memoria visual y el proceso de toma de decisiones. En 1988 creó un sistema computerizado de mapeo cerebral, adoptado por más de 120 clínicas en el mundo. Ha publicado diversos artículos especializados, capítulos en obras científicas y desarrollado el modelo de la neuropirámide, un esquema práctico de lo que ocurre en nuestra mente cuando tomamos una decisión, aplicado al ámbito de la neuroeducación. Y además, a lo largo de su carrera profesional de más de 40 años, ha colaborado con personalidades icónicas de la medicina como el doctor Rui Pérez Tamayo o el prestigioso don Joaquín Fuster. Bueno, en esta magna conferencia el doctor Romano nos llevará de la mano por estos procesos cerebrales para poder comprender una nueva forma de potencializar el aprendizaje dentro del ámbito educativo. De hecho, como les comentaba esta mañana, el título de la conferencia del doctor Jaime Romano es "La educación debe cambiar", y la respuesta está en la neurociencia. Cuando desee, le avisaré cuando le queden 5 minutitos, ¿de acuerdo? Excelente, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco a las autoridades de la Universidad Complutense de Madrid, profesora Almudena Barrientos, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes este tema que considero fundamental para mejorar a la humanidad, que tiene que ver con la educación y cómo las neurociencias nos pueden dar información importante para ver cómo podemos cambiar la educación. Y bueno, sin más, voy a compartir mi pantalla para entrar en materia, porque tenemos 35 minutos nada más. Y bueno, como comentaban la hoja de vida que acaban de hablar, eh, yo soy médico, estudié medicina en la UNAM, posteriormente me fui a UCLA y aquí para que vean que alguna vez sí tuve cabello sobre la cabeza. Hace casi 50 años, pues me fui a UCLA como neurocientífico para tratar de entender la maquinaria del cerebro, o sea, toda esta maquinaria de la mente, cómo funciona. Y los neurocientíficos en esa época, pues como no teníamos tanta tecnología como se tiene ahora, teníamos la necesidad de insertar electrodos en el cerebro de monos, pues para entender en dónde radica la memoria y cómo se lleva a cabo el proceso de atención, la toma de decisiones y demás. Posteriormente regreso a México y tengo pues el privilegio de que me nombran director del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Salud Mental, y ahí recibo el primer ordenador, en México le decimos computadora, primer ordenador que podía hacer análisis matemático de la actividad eléctrica cerebral. Y como nadie sabía utilizar esta maquinaria, pues tuve yo que aprender desde pues, la parte computacional y demás. Y eso me permitió posteriormente inventar el único sistema de mapeo cerebral mexicano,
o cartografía electroencefalográfica, como le llaman ahí en España. Y esto se utiliza ya en más de 120 laboratorios alrededor del mundo para hacer diagnósticos médicos. Y lo que hace este sistema, como ven ustedes acá, pues es una persona con epilepsia, con una epilepsia focal, y lo que permite hacer el sistema que desarrolle es meter un cursor donde se inicia el foco epiléptico y ahí lo podemos localizar con precisión. Esa es la cabeza vista desde arriba. Ese punto rojo es donde se inicia el foco epiléptico y no nada más podemos ver dónde se inicia, sino hacia dónde se va propagando. Aquí podemos mover el cursor y vemos cómo se propaga. Y esto con una resolución de 7.5 milésimas de segundo, que son tiempos muy cortitos. Para que ustedes se ubiquen en el tiempo, mientras yo estoy hablando y hasta que ustedes comprenden lo que yo digo, hay un retraso de 300 milisegundos, que es lo que tarda el cerebro en procesar la información y en comprenderla. Y acá tenemos tecnología, que ya esto lo hice hace más de veintitantos años, que permitía analizar con mucha precisión la actividad eléctrica cerebral. Posteriormente, en el año 1983, inicié un centro de atención multidisciplinario para atender sobre todo niños y adolescentes con problemas de aprendizaje, con la participación de neurólogos, psicólogos, pedagogos, y a lo largo de todo este tiempo, pues hemos atendido ya muchos pacientes y a mí me ha dado la oportunidad, en primer lugar, el privilegio de poder ayudarle a la gente a tener una mejor calidad de vida y en segundo lugar, pues entender el cerebro disfuncionado y cómo se puede mejorar. Con toda esa experiencia acumulada en la parte de investigación formal en UCLA y posteriormente con el desarrollo tecnológico, inventando este sistema de cartografía electroencefalográfica y con la experiencia clínica, en el año 2004 le propongo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología mexicano echar a andar un laboratorio de neurociencias para entender mejor cómo el cerebro aprende y no nada más entenderlo mejor cómo aprende, sino desarrollar metodología científica para medir y cuantificar esos procesos cerebrales involucrados en el aprendizaje. Y es cuando desarrollo este modelo que ahora se conoce como la neuropirámide de Romano y que plantea, esto es, digamos, la maquinaria de la mente, es lo que plantea esas etapas de procesamiento que se siguen desde que la información entra por los órganos de los sentidos, cómo se va procesando secuencialmente en el cerebro hasta que se convierte en pensamiento y luego en acción, en conducta verbal y aprendizaje. Además de eso, pues empecé a desarrollar, como les decía, tecnología para poder medir cada uno de estos etapas o cada uno de estos peldaños de la neuropirámide a través del uso de equipos sofisticados, equipos médicos complejos, ¿verdad? Que permiten colocar sensores sobre el cráneo, colocar sensores sobre el cuerpo y medir variables biofisiológicas que a partir de estas señales cuantificadas matemáticamente, pues me permitían empezar a medir esas etapas involucradas con el pensamiento. Y bueno, eso posteriormente, este modelo de la neuropirámide, pues ha dado varias innovaciones a partir de entender esta maquinaria de la mente y desarrollando toda esta tecnología, pues he podido desarrollar diferentes cosas, tanto desde el campo clínico, en el Neuro Checkup Center, o esta diadema que estamos desarrollando para la NASA, pero por otro lado, pues tuvo un detour, tuvo una desviación en el campo del neuromarketing, cuando el papá de un paciente me dijo, que sabía que estaba haciendo esto en el laboratorio, y me dice, oiga, doctor, ¿usted ya escuchó hablar de neuromarketing? Le dije, no, yo no sé nada de mercadotecnia. Me dice, es que lo que está haciendo en su laboratorio tiene que ver con esta nueva disciplina. Y así, bueno, empecé a entrar en ese campo, contraté mercadólogos, empezamos a hacer estudios incluso en España, hicimos algunas cosas interesantes y en otros países. Y a lo largo de este tiempo, pues se creó esta empresa porque me di cuenta que el modelo que explica el aprendizaje no nada más lo explica, sino que explica también el proceso de toma de decisiones. Y si le cambiamos la última etapa y le ponemos compra, pues es exactamente lo mismo que sucede.
Y todo esto en el contexto de estas investigaciones de Daniel Kahneman del System One y System Two, ¿verdad? Premio Nobel de Economía, en el que podemos ver aquí cómo las herramientas tradicionales de marketing, que son las encuestas, los grupos de enfoque y las entrevistas, exploran esa parte consciente de la toma de decisiones, preguntándole a la gente, pero mi neuropirámide explica esos procesos cerebrales que se van dando secuencialmente hasta que se convierten, como decíamos, en pensamiento y posteriormente en acción. Y bueno, toda esta tecnología, como les decía, pues se hizo esta empresa que ya tiene más de 20 años en el mercado y que ha recibido varios premios y certificaciones, como ven ustedes ahí. Y uno de los premios más importantes fue el que nos dio la Unión Europea en el año 2011 por innovación dentro del campo de la mercadotecnia, un premio que me dieron en Hannover en marzo de 2011. Hemos salido también en primer plano en el New York Times. En fin, ha sido una historia muy interesante, ¿verdad? En la cual pues ahora estamos colaborando con varios socios comerciales como los que ven ustedes ahí. Pero bueno, el tema de ahora no es neuromarketing. Ya si ustedes quieren profundizar en todo ese tipo de temas, al final de mi conversación les voy a pasar un QR en donde ustedes van a poder entrar y van a poder bajar gratuitamente el libro de la neuropirámide, podrán ver temas de neuroeducación, temas de neuromarketing y otras cosas que estamos haciendo. Pero entremos ya en materia, que es este tema que a mí me apasiona y que considero yo es lo que realmente puede mejorar a la humanidad y es la educación. La educación realmente puede cambiar a la forma como vemos el mundo y puede cambiar las cosas. Como les decía, como médico, neurólogo, pues he visto muchos pacientes durante todo este tiempo, diferentes tipos de patologías. Hemos visto ya más de 25,000 pacientes. Y a lo largo de estos 30 o 40 años de función profesional, he podido ver cómo las enfermedades y los padecimientos de niños y adolescentes se han modificado. Hace 20 años yo no veía tantos niños con trastorno obsesivo compulsivo, niños con desesperanza, niños con depresión y ansiedad. Hace un mes es la primera vez en mi vida que veo un niño de 7 años de edad con ataques de pánico. Nunca había visto esto, nunca había visto esta depresión, esta ansiedad, esta desesperanza, estos problemas de identidad, niños con autismo, con síndrome de Asperger. Estas son enfermedades más recientes. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué está sucediendo esto? Incluso les voy a pasar un par de videos y les pido una disculpa por el contenido de los mismos, pero creo que es importante que lo vean. Esto que está sucediendo ya, que en mi época no sucedía. Esta violencia que ahora observamos, mujeres, todo esto no se veía. Este tipo de cosas, ¿verdad? De adolescentes. Sí, así se siente mal. Déjala respirar. Adolescentes alcoholizados, ahora es tan necesario todo esto de las drogas, la desesperanza, todo este tipo de cosas. Y bueno, aquí hay dos preguntas que se me antoja hacer. Uno, ¿tendrá todo esto que ver con el sistema educativo actual? Y si es así, ¿podrá el sistema educativo ayudar a cambiar esta situación? Definitivamente no digo que el sistema educativo actual sea el responsable de esto que acabamos de ver, pero la pregunta es, ¿estará contribuyendo a eso? Seguramente el problema es psicosocial y multifactorial y demás, pero centrémonos en analizar un poco el sistema educativo actual para ver si esta desesperanza, esta desilusión, esta depresión, esta ansiedad que estamos viendo en niños y adolescentes tiene que ver con esto. Y bueno, para eso, pues me remonto a 500 años atrás, en que el bien más preciado de la educación era la información y la persona que tenía el libro escrito, ¿verdad?, a mano,
que si tenía la información, era el profesor y era el que transmitía esa información, y así se llevaba a cabo hace 500 años la educación. Y empieza a cambiar a principios del siglo XIX. En Prusia nace la educación como la conocemos en la actualidad. Los pilares de la educación actual pues están basados en la disciplina y la obediencia. Aquí vemos que el modelo espartano de educación que fomentaba la disciplina y la obediencia es lo que estamos nosotros enseñando a nuestros alumnos. Y bueno, durante una época, durante la Revolución Industrial, fue algo, digamos, conveniente, pues porque había la necesidad de hacer personas, todas entrenadas, para insertarse en las líneas de trabajo de la época. Como decíamos, los pilares de la educación actual es la creación de grupos homogéneos, fomento de la disciplina y la obediencia, y planes de estudios que todos tienen que aprender, información que todos tienen que llevar a cabo. Se fomenta la competencia con los exámenes homogéneos, y acá, pues en esta diapositiva es lo mismo que se plantea acá, ¿no? Dice, para una selección justa, todos tendrán que presentar el mismo examen, subir a ese árbol. Y así es nuestro sistema educativo actual, además de que estamos usando el cerebro como un reservorio de información. Estamos obligando a nuestros hijos a memorizar fechas, a memorizar eventos, a meter información en el cerebro, cuando esto es ya totalmente obsoleto. La información era importante hace 500 años, ¿verdad? Que la gente la aprendiera, pero ahora no. Ahora en un celular, en un aparato que traemos en la mano, tenemos mucha más información que en cualquiera de las bibliotecas más grandes del mundo. Entonces, actualmente la información ya no es el bien más preciado, y considero yo que estar usando el cerebro como un reservorio de información es una pérdida de energía y una pérdida de tiempo. Y bueno, entonces, ¿en dónde está la respuesta a todas estas preguntas que estamos haciendo? Pues la respuesta está en el cerebro, y nos vamos a ocupar un momento más, bueno, otra vez retomando el modelo de la neuropirámide de Romano, para analizar esos procesos secuenciales. Por ejemplo, para que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo, ¿qué es lo primero que sus cerebros tienen que hacer? Pues poner atención a mis palabras. Si sus cerebros no están poniendo atención a mis palabras, pues por más que yo hable, esas palabras no van a seguir a la segunda etapa, y no van a pasar a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta. Entonces, el primer peldaño es el proceso de atención, el segundo es el sensorial, que entran la información por los cinco vías. Entonces, el primer peldaño, que es el proceso de atención, es un proceso muy interesante que tiene tres componentes. Uno, que es el alertamiento, que eso lo produce la formación reticular que está en el tallo cerebral, que hace que la corteza se alerte. Si estamos, por ejemplo, ustedes que acaban de comer y tienen un poco de marea postprandial, ¿verdad? Que están un poco somnolientos, a lo mejor su nivel de atención baja un poco, se toman un cafecito y entonces su nivel de alertamiento sube. Pero el segundo elemento es el filtrado. Y el filtrado es que el cerebro tiene que eliminar una gran cantidad de estímulos para poder enfocarse en mis palabras. En este momento, sus cerebros tendrán que estar eliminando sus pensamientos, tendrán que estar eliminando lo que sucede alrededor, los ruidos exteriores y demás, que es el filtrado de la información. Y en tercer lugar está la orientación de la atención, que eso lo lleva a cabo el lóbulo frontal, y es donde se cierra el ciclo. El lóbulo frontal está evaluando si la información es relevante, entonces le dice, sigue prestando atención, y ahí es en donde se cierran estos ciclos de 300 milisegundos, porque estamos en una realidad temporal. Lo que somos en este momento ya no somos. Lo que somos en este momento ya no somos. Lo que somos en este momento ya no somos, porque el tiempo está pasando. Entonces el cerebro está haciendo estos ciclos de 300 milisegundos, y si la información que yo estoy dando en este momento es relevante e interesante para ustedes, su lóbulo frontal le dice a su cerebro, sigue prestando atención porque eso te conviene. Y si no, pues la atención se dispersa. Entonces son estos tres componentes. Y luego el segundo peldaño es el sensorial. Y aquí decíamos, hay 5 vías de entrada.
y cada uno de los órganos de los sentidos llega a la corteza cerebral en donde se procesa la información secuencialmente. Pasa por procesos sensoriales, perceptuales y conceptuales. Como no me va a dar tiempo de profundizar, pues ya al final de mi conferencia les voy a pasar un QR en donde podrán ustedes obtener el libro gratuito de la neuropirámide y profundizar en estos temas. Pero me quiero centrar en el tercer peldaño, que es el emocional. Ese peldaño se lleva a cabo en el sistema límbico. Y aquí empezamos a tener algunas respuestas a la pregunta que yo hacía. ¿El sistema educativo actual tendrá que ver con esta desesperanza, con esta tristeza, con esta desilusión en los niños y adolescentes? Pues analicemos un poco las emociones. Y me gusta este modelo, que es el modelo circunflejo de Russell, que plantea, es un modelo de las emociones. Entonces, del lado derecho están las emociones positivas, del lado izquierdo están las emociones negativas, hacia arriba están las más intensas y hacia abajo están las menos intensas. Entonces, del lado derecho, pues está el amor, el deseo, la inspiración, la alegría, la admiración, la fascinación. Del lado izquierdo está la agresión, el disgusto, la irritación, los celos, el desprecio, la decepción, el aburrimiento, la tristeza y el aislamiento. Y aquí ya ven ustedes una relación entre las cosas que yo les pasaba hace rato, de la tristeza, el aislamiento, el aburrimiento, están de este lado. ¿Y por qué están pasando así? Bueno, pues vamos a analizar otro tema interesante, y es esto que Skinner, que pues es el padre del conductismo, descubrió que el premio y el castigo era la mejor manera de aprender, es el aprendizaje más rápido. ¿Y cómo lo hizo? Pues agarró unas ratitas y las puso dentro de unas jaulas, y la ratita aprendió que cada vez que apretaba esa barrita con su nariz, pues recibía alimento. Y ya que había aprendido la rata a apretar la barra para tener alimento, Skinner metió una variable adicional que era encender ese foco que está ahí, y cuando el foco estaba encendido y la rata apretaba la barrita, en lugar de alimento recibía un toque eléctrico en sus patitas. Bueno, con solamente 2 exposiciones, la rata aprendió que no debería de apretar la barra si el foco estaba encendido. Entonces se dio cuenta que esta manera era pues la manera más rápida de aprender, y eso es lo que está utilizando la educación actual, el premio y el castigo. Pasas los exámenes, tienes 10, repruebas los exámenes, tienes 0. Te tienes que portar bien, tienes que ser obediente, tienes que tener disciplina, la repetición, el temor, las calificaciones, la memorización. Todo esto está fomentando emociones negativas. Está fomentando aburrimiento, tristeza, celos, depresión y todo lo demás. Entonces, aquí hay una primera respuesta. Efectivamente, el modelo espartano de premios, castigos, disciplina y demás fomenta esto que estamos viendo actualmente en nuestros hijos y en nuestros adolescentes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues el primer cambio, cambiar la educación, y ya muchas escuelas lo están haciendo y ya están pues cambiando hacia la información. Ya no es el bien más preciado, sino es el descubrimiento, es la exploración, es la colaboración, es hacer equipos para obtener resultados, la educación por objetivos. ¿Y en la que se fomenta la imaginación, se fomenta la motivación, la perseverancia, la empatía, la tolerancia entre los mismos alumnos? Y entonces este es un primer cambio que la educación debe de hacer y que ya varias escuelas lo están haciendo. Pero hay cosas más allá que la neurociencia nos está enseñando, y tienen que ver con el siguiente peldaño, el peldaño de la cognición. El peldaño de la cognición es la corteza cerebral. La corteza cerebral es el telar encantado. Es esta maravilla donde están las neuronas, donde se hacen las redes neuronales, donde se da el aprendizaje, donde se da el conocimiento, donde se da la imaginación. Y bueno, por tratar de simplificar los procesos de la corteza cerebral, pues todos sabemos que hay un hemisferio izquierdo que es más analítico, un hemisferio derecho que es más visoespacial, más intuitivo, más femenino, más perceptual, ¿verdad?
Y la educación actual, pues está enfocada principalmente en el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo es un poco torpe. Es un poco torpe porque tiene que hacer una cosa a la vez. Mientras que el hemisferio derecho es un hemisferio maravilloso, es un hemisferio de la imaginación, es el hemisferio de la intuición, es el hemisferio de la empatía. Y ese hemisferio no lo hemos estado fomentando, por lo menos en la educación actual. Y es ahí a donde tenemos que movernos, nos tenemos que mover al lado izquierdo. Y aquí les voy a pasar un par de videos para que vean, en primer lugar, cómo la educación actual se está llevando a cabo a través del hemisferio izquierdo, en el caso del aprendizaje. El monosílabo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Un mono que habla. Ajá, ajá. ¡Wow! ¿Y sabes leer? No. Es muy fácil. Yo te enseñaré. Sí. Ya sé. Te llamaré el monosílabo. Aprendamos a leer. Ajá, ajá. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá, ajá. Muy bien. Hoy vamos a aprender cómo suena la letra L si la unimos con las 5 vocales. A, E, I, O, U. La letra L sola suena L. ¿Puedes repetirlo? La letra L con la A suena LA. La letra L con la E suena LE. La letra L con la I suena LI. Así es como estamos enseñando a nuestros hijos, a través del hemisferio izquierdo. Pero hay otras maneras muy interesantes de aprender a leer, como la que van a ver en este momento, que es a través del hemisferio derecho. Hey, I got a question. Where's this? Oh, yes, that's your belly button. Belly button. Good job. What about this? Where's that? Oh, there he is. What does that say? Who is that? That's Elmo. Yes, that's Mo. That's Mo. Elmo. Cold. Pocket. Queen. Jacket. Whale. Becky. Table. Un niño de esa edad leyendo a través del hemisferio derecho, a través del reconocimiento. Water. How? Dos procesos analíticos que se Perdona, el aprendizaje. Jaime, perdón, A través del hemisferio. el micrófono. Careful. Perdona, Jaime, es que estás hablando sobre el vídeo, entonces escuchamos el vídeo y a ti no te escuchamos. No nada más el aprendizaje de la lectura, sino también las 9, 8, matemáticas. 9, 8, 9, 1, 2, 3, 6, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 7, 3, 6. 103. 103, efectivamente. 631, 386, 854, 412, 208. 2491. ¡Correcto! Bueno, como ven ustedes, el aprendizaje debe cambiar. La educación, como la concebimos actualmente, debe de moverse. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba, pero bueno, les voy a pasar un QR, los que quieran profundizar. En primer lugar, pues conocer la maquinaria de la mente a través de la neuropirámide de Romano, que es un modelo sencillo de 6 etapas que ya les di una probadita. El libro lo pueden bajar, una copia digital gratuita, y también pues podrán profundizar en el resto de las cosas que ven ustedes acá. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Espero que esta información haya sido de interés. Y bueno, pues tenemos un camino largo que recorrer, ¿verdad? Y considero yo que el aprendizaje y la educación es el futuro de la humanidad, y el futuro ya nos llegó. Estamos ante una urgencia, ante una emergencia. Estos padres que les dan a sus hijos los iPads y los celulares desde chiquitos para que se entretengan, están fomentando lapsos de atención muy cortos y están perdiendo la oportunidad
de que las personas tengan lapsos de atención largos, que es lo que se lleva a cabo cuando uno lee un libro. Leer un libro requiere de una atención sostenida. Jugar un videojuego o estar haciendo estas cosas con los iPads y demás están fomentando tiempos de atención muy cortos. Y así se está haciendo el cerebro. Pero claro, tenemos la oportunidad de la maravilla del cerebro, que es el hemisferio derecho, que es la parte de la imaginación, la parte intuitiva, porque ahora también pues ya llegó la inteligencia artificial, que son todos esos procesos que las computadoras hacen mejor que nuestro cerebro, que es el procesamiento de datos, que es el análisis de información. Todo eso es hemisferio izquierdo. Ya eso debemos de dejarlo de lado y enfocarnos la humanidad en el hemisferio derecho para que seamos más empáticos, para que podamos desarrollar más la telepatía y la comunicación a nivel no consciente, que eso sucede todos los días, aunque no nos damos cuenta. Les agradezco mucho y no sé si hay tiempo para preguntas o aquí estoy con ustedes. Buenas tardes. Primero voy a pedir para usted un fortísimo aplauso. Muchas gracias. Porque verdaderamente es muy interesante como están poniendo en el chat y no sé, es que entre los vídeos, que algunos son muy impactantes, tanto los malos del principio, ¿no? Con esas actitudes tan, no sé cómo calificarlas, y luego pues estos vídeos tan cómicos en los que se enseña de una manera tan, no sé, nueva, ¿no? Novedosa a los chiquillos, pues es maravilloso. No sé, ahora tengo aquí a mi compañero, el doctor Baraybar, pero sí que le voy a trasladar unas preguntas que están poniendo en el chat o comentarios, como por ejemplo, Manuela Jaramillo dice: ¿qué influencia cree que tienen las redes sociales y el acceso que tienen los jóvenes a la información en el desarrollo de esas conductas que mostraba en un principio de la presentación en PowerPoint? Sí, desafortunadamente las noticias, si uno abre cualquier noticia, se enfocan sobre todo en las partes negativas, en los asaltos, en las guerras, en las violencias, en los robos, en los secuestros. Y las noticias no nos hablan de las cosas buenas de la humanidad, de las cosas positivas que están sucediendo. Y entonces, pues eso hace que nuestros hijos también vivan con grandes temores, que estén metidos en puras noticias negativas. Entonces, definitivamente es otra de las cosas que se tienen que modificar, tienen que empezar a ver, pues, consejos éticos. Yo diría que la ética se ha olvidado. La ética en la mercadotecnia, por ejemplo, pues la mercadotecnia nada más quiere vender y quiere posicionar productos independientemente de la ética. Y yo creo que sí, la ética debe de empezar a plantearse, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la publicidad y la mercadotecnia, que tienen una gran herramienta de modificación de la toma de decisiones de las personas, pues se cuestionen toda esta parte ética y que puedan ayudar también a mejorar a la humanidad, a todos estos valores humanos que pues tenemos. Completamente de acuerdo. Luego, por otro lado, Alejo Quil dice: ¿cómo hacer para que el sistema educativo cambie en Latinoamérica cuando los regímenes educativos son muy rígidos y se resisten al cambio? Lenin Carrera. Sí, es una gran verdad. Yo he estado dando conferencias a diputados, a senadores, tratando de difundir todo esto que pues ahora les di una probadita con unos cuantos minutos, pero la gente se tiene que hacer consciente y efectivamente hay tantos intereses creados, tantas cosas tan difíciles de cambiar, porque pues implicaría hacer cambios muy grandes. Yo tengo un proyecto que, bueno, el que esté interesado, pues que se meta ahí a las redes que les dije y pues los que quieran unirse para crear una universidad nueva, una universidad en la que fomentemos más bien estas funciones mentales que eran las que yo comentaba. Ajá. Y que se puede hacer paralelo a la educación actual que, pues como ven ustedes ahí, es obsoleta. Entonces, poco a poco tenemos que ir cambiando, aunque el tiempo nos gana. Yo no sé si vamos a poderlo hacer con la velocidad necesaria, pero ojalá hay diputados, senadores y todas las gentes que toman decisiones en torno a la educación, pues vean estas cosas y se planteen estos cambios que son necesarios hacer.
Pues siga haciendo esas conferencias a esos diputados, a esos ministros, a esos políticos, para que de verdad implementen, ¿no?, lo que usted comenta y que vamos, que es que son conceptos empíricamente comprobables y que desde luego hace mucha falta, ¿no? Hace mucha falta. No sé, Antonio, si quieres comentar alguna cosita. Sí, pues bueno, dar las gracias al doctor Jaime Romano por su brillante exposición y creo que ha sido contundente en la necesidad. Cualquier sociedad necesita, evidentemente, entre sus prioridades tener la educación de las nuevas generaciones y nada, darle la enhorabuena por esta ponencia tan visual, tan atractiva y por el esfuerzo de esa dilatada carrera profesional que usted nos ha mostrado y que algunos hemos seguido durante las últimas décadas. Simplemente darle las gracias a un maestro de la neurociencia y sobre todo en este caso aplicada a la educación. Gracias, Antonio. ¿Qué le digo, doctor Romano? Que me encantaría que volviera a estar con nosotros en otra próxima edición. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, y les comento que para mí España es mi patria también. Yo también tengo la nacionalidad española, además de la mexicana. Y bueno, yo España es como mi casa y voy muy seguido allá, entonces... Pues entonces España y la Universidad Complutense le esperan. Vale, gracias. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo, gracias por la invitación. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.